Escuchar es prestar atención, escuchar es inclinar nuestro oído. Y el Señor hablaba a mi corazón esta semana y quiero invitarlo en esta mañana que nos acompañe en el libro de Proverbios. Cuando nosotros hablamos de escuchar, creo que usted y yo hemos experimentado momentos en los cuales oímos algo pero no lo pudimos diferenciar o decidimos no investigar más de lo que alguien quería comunicar, y ahí viene muchas veces la falta de entendimiento o la falta de conocimiento de la intención del que está comunicándose. Y por eso el Señor hablaba a mi corazón, porque yo creo que todos hemos escuchado o hemos oído la voz de Dios en algún momento determinado en nuestra vida. Levante su mano si usted ha en alguna ocasión oído la voz de Dios, escuchado la voz de Dios. Y por eso hoy nos damos cuenta que vivimos en tiempos donde muchas personas quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. Y por eso el Señor hablaba en mi corazón esta semana. Y quiero invitarlo que abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 9. Y es algo maravilloso, porque nuestro Padre, diga conmigo, mi Padre es un Padre intencional. Y cuando Él es intencional, lo hace porque quiere el bienestar para cada uno de los que estamos acá. Y por eso el que tú estés en este lugar hoy no es casualidad. Dios te trajo aquí con un propósito y quiere hablar a tu vida y a mi vida y a tu corazón y mi corazón para un bienestar y una bendición. Y por eso acompáñeme, Proverbios capítulo 9, versículo 9. Si trajo su Biblia, puede abrir su Biblia. Si no, nos acompaña en pantalla. Mire lo que dice la Escritura: da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Una vez más, da instrucción al sabio y será aún más, ¿qué dice la Biblia? Sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Como le dije hace un momento, yo creo que vemos a nuestro alrededor una generación, un pueblo de Dios en ocasiones que queremos mucho hablar, pero pocos queremos aprender a escuchar. Como hombres, ¿cuántos hombres hay aquí? Levante su mano. Diga amén, todos los varones, todos los hombres. Mire, uno es muy común, uno quiere que una televisión le hable a uno sin necesidad de que uno responda, ¿sí? Uno puede estar tal vez delante de la televisión para que le hable, o puede escuchar usted pero no tener que responder. Pero lo lindo de cuando Dios nos habla, que Él espera de nosotros como sus hijos que respondamos al llamado de Dios. Y por eso muchos queremos enseñar, pero pocos deseamos ser corregidos por Dios. Muchos queremos tal vez aparentar mucha sabiduría, pero no tenemos la humildad necesaria para seguir aprendiendo. Y por eso el Señor quiere, diga conmigo, el Señor quiere que yo aprenda y lo ponga por obra, que aprenda a escuchar. Porque si usted y yo nos enfocamos en la Escritura, específicamente el libro de Proverbios, nos revela una característica poderosa de una persona sabia. ¿Y sabe cuál es esa característica poderosa? Que el sabio nunca deja de aprender. Yo creo que todos los que estamos acá nos hace mucha falta aprender. Si usted es uno de ellos, levante la mano. A mí me hace falta muchísimo que aprender, y por eso le pido a Dios que hoy nos hable a través de su palabra, para que podamos aprender a escuchar, y no solo escuchar, sino atesorar en nuestro corazón las palabras de un Padre que nos ama, que tiene cuidado de nosotros y desea un bienestar para cada uno de los que estamos en este lugar. Voltéese con el que tiene a la par y dile: tu Padre te ama tanto y me ama tanto que quiere ver nuestro bienestar. Amén. Cierre sus ojos y oramos por esta palabra. Padre de gloria, gracias por tu fidelidad. Padre, gracias porque a pesar de nosotros tú sigues siendo fiel. A pesar, Señor, de todas las cosas, Señor,
que hemos llenado nuestra vida, Señor, aparte de tu palabra, Señor. Tú sigues siendo intencional, tú nos sigues cubriendo, nos sigues buscando, Señor, inquietando para aprender a escuchar y poner por obra lo que tú, Señor, quieres instruirnos en esta mañana. Por eso, Señor, hoy te pido, Señor, que uses mi boca para transmitir un mensaje claro, Señor, conciso, y que tu palabra, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Le da un fuerte aplauso, Señor. Puede tomar su lugar. Muchas gracias, mi hijo. Cuando nosotros leemos esta porción, nos dice instruye al sabio y va a ser más sabio. Enseña al justo y su sabiduría va a aumentar. Y eso significa que la sabiduría no solo se demuestra en cuanto sabemos, en cuanto conocemos, sino en cuanto estamos dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir recibiendo de un padre que anhela el bienestar de sus hijos. Si usted estuvo aquí la semana pasada, hablamos de una madre viuda, y algo que se me pegó en el corazón y lo he leído por muchas ocasiones, pero es que el aceite no se limita por Dios en esa historia, sino el límite es la capacidad disponible. Y cuando nosotros somos vasijas en las manos del Señor, Él quiere derramar sobre nosotros y en nosotros de su sabiduría para un bienestar personal y ser de bendición a otros. Y por eso el límite del aceite no es Dios, sino que el límite es por la capacidad disponible. Usted ha conocido personas tal vez que creen que ya lo saben todo y que están completos y que no necesitan crecer más. Pues la persona sabia, diga conmigo, la persona sabia tiene hambre de consejo, y Dios nunca va a dejar de derramar de su sabiduría en sus hijos, los que tengan hambre y sed de justicia. El hombre sabio, la mujer sabia tiene hambre de la verdad. El hombre sabio y la persona sabia tiene hambre de corrección, porque si estamos caminando en el camino equivocado, el mejor remedio para traernos de regreso es un llamado, una voz de Dios que te dice regresa al centro, regresa al camino. Y el hombre sabio, la persona sabia, es la persona que tiene hambre de seguir creciendo, no solo en conocimiento, sino en sabiduría del Señor. Y por eso Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, dice la Escritura, que la pida a Dios, el cual da a todos. Diga conmigo, da a todos. Voltéese el que tiene al lado, dígale, da a todos. No solo a gente exclusiva, sino que da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche, dice la Escritura, y les será dada. Pero mire lo curioso del versículo 6: pero cuando usted y yo pidamos la sabiduría, pidámosla con fe, pero que pida con fe sin dudar. Y yo creo que hoy, amado hermano, nos podemos enfrentar con muchas ocasiones en las cuales Dios ha hablado a nuestra vida, ha impartido en nuestros corazones de su sabiduría, y el orgullo, dice la Biblia, que rechaza la instrucción, pero el sabio, dice, se inclina hacia la sabiduría, hacia el consejo, hacia la instrucción. ¿Por qué? Porque sabe que no ha llegado, sabe que no ha dado todavía la estatura que Dios quiere que demos. Y por eso en esta mañana el Señor sabe que usted y yo estamos en este lugar porque debemos, dígale al Señor: Padre, yo debo de aprender a escuchar tu consejo, porque el orgullo, dice la Biblia, que rechaza la instrucción, pero el sabio se inclina hacia ellos. Muchas veces vemos a través de la Escritura que el orgullo se ofende cuando alguien lo corrige, pero el sabio, dice la Escritura, agradece porque ha entendido que la corrección puede llegar a salvarle la vida, puede salvar tu familia, puede salvar tus finanzas, puede salvar tu destino si decides
tomar el consejo de la palabra de Dios, si decides aceptar la corrección, porque Dios te quiere llevar bajo lo que dejó ya predeterminado para que anduviésemos en ello. Por eso diga conmigo: el sabio entiende que todavía no ha llegado, que todavía le toca, todavía podemos crecer. El sabio entiende que todavía puede crecer, el sabio entiende que todavía puede mejorar, y el sabio entiende y sabe que necesita la dirección de Dios. Pero el orgulloso, dice la Biblia, rechaza. Y por eso me gusta Jeremías capítulo 29. Es un ejemplo de que si usted y yo fuimos creados conforme la imagen y semejanza de Dios, que cuando usted y yo clamamos al Señor, Él va a hablarnos, y usted y yo podemos aprender a escuchar la voz. Esto me ha escuchado usted decir esto en varias ocasiones. Muchos queremos escuchar la voz de Dios, pero ¿para qué? ¿Solo para decir que Dios te habló o para obedecerla? Y por eso Jeremías capítulo 29 versículo 12 dice: me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo, dice el Señor, os escucharé. Versículo 13: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro, ¿qué dice ahí? Por favor, ayúdeme. Bienestar. Y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié, al desierto. Si usted se recuerda, ese capítulo habla de un pueblo que estaba cautivo, un pueblo que estaba bajo esclavitud. Pero Dios en su misericordia les dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, de bienestar y no de mal, de bendición y no de maldición. ¿Se recuerda? Y ahora les dice: búsquenme de todo corazón y yo voy a escuchar su clamor y me voy a manifestar a ustedes de tal manera que todos los desterrados que se habían esparcido, yo los voy a reunir y los voy a bendecir. Pero la circunstancia de ellos nunca había cambiado, todavía estaban esclavos. Pero lo lindo es que Dios en su misericordia nos enseña un principio ordinario de Dios, que Él no solo no cambia, sino que Él escucha el clamor de su pueblo y Él responde. Diga conmigo: Él responde. Me buscaré, me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo, dice el Señor, os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Cuántos queremos sabiduría de Dios acá? Levante su mano. De veras, voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale: anhelo sabiduría de Dios, anhelo sabiduría. Tú necesitas sabiduría como yo también la necesito. Y por eso en esta mañana usted y yo podemos reflexionar en que la sabiduría de Dios es, hermano, infinita para su pueblo, no es limitada. El que tiene falta de sabiduría, pídala, que Él la va a dar con abundancia. Y por eso cuando alguien se cree que ya lo sabe todo, se vuelve peligrosamente, espiritualmente es peligroso. ¿Por qué? Porque hoy Dios no anda buscando gente que lo sabe todo, sino corazones que están dispuestos a aprender más, que son enseñables, personas que digan: Señor, todavía quiero aprender más. Señor, todavía quiero cambiar. Señor, todavía quiero crecer más en tu conocimiento. Señor, todavía quiero aprender a escuchar tu voz. Hoy vamos a ver a través de la Escritura 4 verdades que usted y yo las podemos aplicar a nuestro diario vivir. Verdades de sabiduría y de un corazón moldeable y enseñable, porque usted ha conocido personas como yo también que anhelan la instrucción de Dios, la dirección de Dios, pero no están dispuestos a cambiar. Y por eso el Señor quiere hoy hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, y recordarnos que es poderoso cuando aprendemos a escuchar, no a oír, a escuchar atentamente la voz de Dios. Porque cuando Él habla, diga conmigo: cuando Él habla, Él es intencional y trae un plan de bienestar y de bendición para su pueblo. Verdad número 1, voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale en voz alta: la persona sabia recibe corrección sin endurecer su corazón. Usted ha conocido personas, como yo también,
Y tal vez nosotros hemos sido uno de ellos, que cuando nos corrigen se endurece nuestro corazón. Y yo creo que uno de los mayores indicadores de madurez espiritual no es cuánto conocimiento tenemos, no es cuánto sabemos, no es cuánto predicamos, sino cómo vamos a reaccionar cuando Dios nos está corrigiendo. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando Él se hace manifiesto a tu vida con la intención de verte bien? Y si Él quiere vernos bien y bendecirnos, muchas veces nos va a decir cuando estamos saliéndonos de la plana, nos estamos saliendo del camino: ey, regresa. Ey, ¿qué te pasa? ¿No te has dado cuenta que estás yendo sin rumbo? Estás yendo sin dirección, donde vas a sufrir un daño. Porque la Biblia nos habla del hombre sabio, nos habla del hombre insensato y nos habla del hombre malo. Y hay una diferencia entre los tres. Uno de ellos decide apegarse y inclinar su oído y su corazón para ser instruido por la voz de Dios. El que es insensato es aquel que decidió oír pero no escuchar ni poner por obra. Y hay un hombre malo que ha decidido correr en contra y se ha rebelado contra la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿en dónde estamos nosotros hoy? Por eso Proverbios capítulo 12 versículo 1 nos dice: el que ama la corrección ama la sabiduría. Una vez más, el que ama la corrección ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es ignorante. Amado hermano, Dios en su misericordia te recuerda que tú no estás solo. Tú tienes un Padre que te ama y cuida de ti, conoce lo más profundo de tu corazón. Y si va a traer corrección, amado hermano, no endurezcas tu corazón como lo hizo el pueblo de Israel. No endurezcas tu corazón, porque Dios te ama. Y el amor de Dios se ha hecho manifiesto a nuestra vida a través de su Hijo Cristo Jesús, para que tú y yo no sufriéramos la cruz. El Hijo fue y tomó nuestro lugar para que pudiéramos vivir una vida de bendición, en obediencia al que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce. Y qué lindo es entender que cuando Él te corrige, lo hace, amado hermano, porque te ama. El que ama la corrección ama la sabiduría. Hay personas que aman la sabiduría, pero no les vayas a decir nada para corregirlos de parte de Dios, porque no les va a gustar. El que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios capítulo 27 versículo 5: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Otra versión dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Quiere decir que el que te va a corregir, el que te ama, el que dio a su Hijo amado por ti y por mí, anhela y te ama de tal manera que lo va a hacer manifiesto, porque esa es la intención. La corrección no siempre va a sentirse bien. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos tenemos hijos acá? Yo he corregido a nuestros 3 hijos. Uno de ellos aman la corrección, o tal vez me hacían pensar para que no lo siguiera castigando, ¿verdad? Corrigiendo. Unos no, uno se corría. Decía: vení para acá. No, por favor, no quiero. Y él decía: vení para acá, vamos a platicar y ahí te voy a dar un paletazo, ¿verdad? Porque te lo mereces. Te dije 3 veces y te dije que si no lo ibas a hacer te iba a caer una paleta. No, por favor. Y salía corriendo. Uno de ellos decía: papi, perdona, no me merezco una, me merezco 3 paletazos. Ya ni daban ganas de darle, ¿verdad? Y otro se portó re bien, que yo creo que 2 veces en su vida le tocó la corrección y detestaba la corrección. Pero le voy a decir algo: a través de esa, ¿cómo se dice? De esa experiencia de hijo que usted tuvo, que yo tuve, podemos darnos cuenta que nuestro Padre sí sabe corregir. Yo cometí errores corrigiendo en el nombre del amor,
Yo cometí errores, como usted también. Y tal vez tus padres cometieron errores contigo, en nombre de que te amaban. Pero ¿sabe qué es lo más delicioso? Que el Padre que usted y yo tenemos sabe corregir, sabe exhortar, sabe atraernos con lazos de amor para vernos bien. Y mire qué lindo, porque la corrección, como le dije hace un momento, no siempre va a caer bien. Hay veces duele, a veces confronta nuestro orgullo. No, yo sé lo que estoy haciendo, Señor. Really? A veces revela áreas escondidas en nuestro corazón que Dios quiere transformar. Y por eso muchas veces Dios usa la corrección para protegernos, no para hacernos sentir mal. Dios muchas veces usa la corrección para traernos de regreso a la senda. Le doy un ejemplo. La historia de David, usted la conoce muy bien. Dios en su misericordia envía a un profeta llamado Natán. Usted sabe la historia. David pecó con Betsabé, pero Dios en su misericordia envía a un hombre de Dios para confrontarlo y corregirlo. Y le quiero contar algo, tal vez usted no había pensado en esto, pero Natán pudo haber perdido su vida por corregir al rey. ¿Se imagina usted ir delante del rey como enviado de Dios para decirle: estás mal, estás en pecado? Eso le hubiera podido costar la vida a Natán, pero él decidió obedecer a Dios. ¿Aló? Él decidió obedecer a Dios. Y cuando el profeta le habla al rey David, que tenía toda la autoridad y la capacidad para eliminar a Natán, David escucha la palabra de Dios. ¿Y usted cree que mandó a matar a Natán? No. ¿Sabe qué hizo David? Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mire lo que dice la escritura. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Él dijo: amado hermano, yo pequé contra el Dios Todopoderoso. Natán, mejor dicho, el rey David no se justificó, no culpó a otros, sino que él dijo: yo he pecado contra Jehová. Y esa fue la diferencia entre David y Saúl. Saúl ofreció sacrificios delante de Dios, usurpó una posición que no le correspondía, se salió del tiempo de Dios porque se impacientó y vio que el pueblo se le esparcía. Y cuando fue confrontado para corrección, dijo: tú no viniste a tiempo, Samuel. Y como el pueblo se esparcía, entonces yo decidí hacerlo. Mire la diferencia de corazones. David dijo: pequé contra Dios. No se justificó, no culpó a otros. Saúl llega a Samuel y dice: ¿qué pasó? ¿Qué es ese hoy? ¿Qué es lo que escucho? ¿Por qué? Es que no venías a tiempo. Y como no venías a tiempo, por tu culpa, ya el pueblo se estaba esparciendo, porque no viniste al tiempo señalado. Amado hermano, un corazón que aceptó corrección y otro que la rechazó. Y esa fue la diferencia. David cayó, pero volvió a levantarse en el nombre del Señor. Amén. El corazón enseñable, hermano, siempre encuentra restauración. Y por eso hay hijos e hijas de Dios que Dios en su misericordia te está extendiendo una vez más una oportunidad para corrección, porque te ama, y pierdes porque no aceptas el consejo ni la corrección de Dios. Se pierden relaciones porque nadie les puede hablar. Se pierden ministerios porque rechazan corrección. Se pierden oportunidades porque creen que siempre tienen la razón. Pero cuando alguien
tiene un corazón humilde, diga conmigo, Dios puede transformarlo. Y por eso la pregunta para nosotros en esta mañana es muy simple. ¿Cómo reacciono cuando alguien me corrige? ¿Aló? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te corrige? ¿Me ofendo rápidamente? ¿Me justifico? ¿O escucho el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y permito que Dios transforme esas áreas de mi corazón? Pregunta para ti. ¿La corrección vino para destruirte o para restaurarte? ¿Para qué? Y por eso la corrección de Dios viene para hacernos mejores hijos e hijas de Dios. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Él quiere vernos bien. Él anhela vernos bien. Y por eso usted como padre o como madre, usted se puede relacionar con lo que estamos hablando. Porque usted ve a sus hijos caminar en el lugar equivocado y sabe que se puede tropezar. Y lo primero que usted hace es, lo agarra para que no tropiece. Y muchas veces Dios en su misericordia está hablando para corregir nuestro camino que estamos tomando, porque vamos a tropezar y Él puede ver más allá de lo que tú y yo podemos ver. Y cuando viene la voz de la corrección, o la recibes o la rechazas. Y por eso en esta mañana tú viniste a este lugar, porque Dios tenía en su plan que escucharas hoy su palabra y pudiéramos ser de los hijos entendidos en los tiempos de Dios. Y por eso, mi querido hermano, diga conmigo, segunda verdad: la persona sabia, punto número 2, nunca deja de aprender. Nunca. Usted y yo podemos aprender de cualquier persona que esté en este lugar. Si usted creyó que lo sabía todo, olvídese, usted no lo sabe todo. Toda persona sabia nunca deja de aprender. Si usted ve a una persona homeless allá afuera, usted y yo podemos aprender mucho de ellos. Cómo saber vivir en la intemperie, cómo poder sobrevivir en la calle sin tener un techo sobre nosotros. Usted puede aprender muchas cosas, aún de las personas que usted cree que no puede aprender. El hombre sabio o la persona sabia, diga conmigo, nunca deja de aprender. Y tal vez hoy estás en este lugar y sabes y reconoces que todavía hay más que aprender, pero has decidido en tu corazón creer que tú ya lo sabes. Pero el momento más peligroso en la vida espiritual es cuando alguien piensa, ya sé suficiente de Dios, ya no necesito más. Querido hermano, Proverbios 26:12 dice: ¿qué ha visto un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay, escuche por favor, para el necio que para él. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Amado hermano, hoy usted y yo tenemos que salir de este lugar con la plena certeza que todavía nos falta mucho que aprender. Nos falta mucho que crecer, nos falta mucho que caminar. Y nunca te cierres, porque se recuerda que le dije al principio del mensaje, el límite del aceite en la historia de esa viuda con sus 2 hijos nunca fue Dios, sino el límite fue la capacidad disponible de vasija para aceite. Y si usted y yo somos una vasija de barro en las manos del alfarero, si somos un recipiente de aceite, el límite nunca va a ser Dios, sino la capacidad disponible de recibir más aceite, de recibir más sabiduría, de recibir más instrucción para llevarnos a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Y por eso Proverbios 15:14 dice: el corazón inteligente busca conocimiento, oiga por favor, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. El sabio siempre está buscando crecer.
El corazón entendido siempre va a buscar más sabiduría de Dios. El corazón entendido, el corazón presto para crecer, siempre va a seguir buscando la guianza del Dios Todopoderoso. Usted y yo no lo sabemos todo, pero qué lindo es poder estar conectados a la fuente inagotable que es el Señor, a través de su Espíritu Santo, para que siga revelando a través de su palabra el conocimiento necesario para tomar buenas decisiones, para caminar conforme a su propósito. Por eso el sabio siempre va a estar buscando crecer. Aprende en las victorias, ¿sí o no? Aprende en las pérdidas, en las derrotas. Aprende en las frustraciones, aprende en el dolor. El sabio siempre va a aprender, aún en las pruebas va a aprender. El sabio aún cuando falla va a aprender lo que no debería de haber hecho y nunca va a volver a hacer, y va a seguir caminando en fe. Amado hermano, le doy un ejemplo. En la escritura había un hombre llamado Apolos. Este hombre era un hombre sabio, un hombre conocido por el pueblo de Israel. Y cuando este hombre en la escritura nos muestra que era un hombre judío que venía de Alejandría, y dice que él llegó, hermano, a enseñar el mensaje del Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan el Bautista, y su centro, su mensaje céntrico era nada más el arrepentimiento. Pero hubo un matrimonio cristiano, y a pesar de que este hombre era preparado, era famoso, era un hombre conocido, este libro de los Hechos nos dice que este hombre no solo era poderoso, elocuente y conocido, pero su conocimiento no era total. Y hubo un matrimonio en el libro de los Hechos de Priscila y Aquila, que cuando lo escucharon compartir y lo llamaron y vieron lo que estaba compartiendo, dice la Biblia que lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el mensaje de Cristo Jesús. Les recuerdo que este hombre no lo reprendió, les dijo: ¿qué te crees? No, vaya conmigo a Hechos capítulo 18, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo. Quiere decir, era un hombre de palabra, era un hombre no recién convertido, no era un hombre que no sabía la palabra de Dios, sino que todavía le hacía falta. Pero mire lo que dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Qué lindo, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque Apolos ya era un predicador. Apolos ya tenía conocimiento. Apolos ya era admirado, pero todavía estaba dispuesto, escúcheme bien, a aprender más. Y qué lindo es tener una disposición, porque muchos de nosotros dejamos de crecer por el orgullo que nos impide recibir enseñanza de alguien más. Por eso yo le dije hace un momento: usted puede aprender de cualquier persona. Cualquier persona, aunque sea un homeless, usted y yo podemos aprender muchas cosas. De cualquier persona usted y yo podemos aprender. Pero la pregunta es: ¿todavía estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a aprender, casa de Dios? Porque el orgullo muchas veces nos va a dejar de poder crecer de la enseñanza de otros. El sabio entiende que Dios puede usar a un pastor, Dios puede usar a un amigo, Dios puede usar a un líder, Dios puede usar a un hijo para enseñarnos una gran lección. Una prueba nos puede llegar a enseñar que Dios quiere usar para que aprendamos de Él. Incluso aquellos que se levantan contra ti, enemigos, el sabio entiende que Dios puede usar aún a los enemigos que están en contra de ti para que tú y yo aprendamos algo. El rey Josafat de Judá, se levantaron 3 ejércitos contra él, y él reunió a toda la congregación, clamaron, ayunaron, intercedieron y pidieron dirección del Señor. La presión de 3 ejércitos lo hicieron llegar a la presencia de Dios unánime con toda una nación para buscar el rostro del Señor. Y esa es una oración eficaz, porque reconoce el carácter de un padre, conoce la fidelidad de un Dios todopoderoso, conoce, hermano, que Él es un Dios de pacto, que no se olvida de las promesas de Él. Y por eso, aún en las batallas,
Dios entiende, mejor dicho, el sabio entiende que Dios puede usar en medio de las batallas circunstancias para que tú y yo aprendamos sabiduría de Él. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Nunca pienses que ya no necesitas aprender, porque todavía puedes crecer y mejorar como esposo, puedes mejorar como esposa, puedes mejorar como padre, como madre, como líder, mejorar espiritualmente en tu caminar. Y algo que es una llave, diga conmigo, es una llave que abre puertas, se llama la humildad, porque el orgullo jamás va a poder abrir lo que Dios quiere que abramos y descubramos a través de la humildad. Hay personas que envejecen físicamente, pero nunca maduran espiritualmente. ¿Por qué? Porque dejaron de aprender. Usted conoce personas que decidieron quedarse con su conocimiento y no hay espacio para que alguien más venga a depositar sabiduría, porque ellos ya lo saben. De la manera que aprendieron, no están dispuestos a escuchar a un joven, que por cierto el día viernes, una noche de adoración, fue un tiempo glorioso en la casa del Señor, el Espíritu Santo manifestándose, y uno sigue aprendiendo. Diga conmigo, sigo aprendiendo que Dios, hermano, es misericordioso y va a usar vasos en sus manos que estén disponibles. El aceite no se limita por Dios, sino por la capacidad disponible de la vasija, o las vasijas que estén dispuestas o disponibles. Y por eso hoy quiere despertarnos a nosotros con un hambre de crecer. Hoy te quiero invitar que hagamos un ejercicio de fe. Dile, Señor, a voz alta, dile, Señor, enséñame más de ti. Dígale conmigo, Señor, corrígeme más para que yo pueda llegar a tu camino. Dígale conmigo, Señor, háblame para que yo pueda poner por obra tu palabra. Dígale conmigo una última vez, Señor, no quiero quedarme igual. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. No me quiero quedar igual. Tercera verdad, dígale a su vecino, la persona sabia busca consejo antes de tomar decisiones. Y por eso una característica de un hombre sabio, una persona sabia, es que no camina solo, sino que va a consultar, va a preguntar, va a escuchar, va a buscar dirección. Usted y yo no podemos caminar sin Dios. El consejo viene del Espíritu Santo, el consejo viene de su palabra, para que antes de tomar una decisión, usted y yo busquemos el consejo de la palabra de Dios. Busquemos consejo con personas que Dios ha puesto en tu vida para guiarte a la luz verdadera. La pregunta para ti y para mí es: ¿de quién escuchamos consejo hoy? Muchas veces empezamos a escuchar el consejo de personas que ni le temen a Dios, que ni siquiera han nacido de nuevo, y le van a preguntar consejo a todo el mundo esperando oír lo que tú quieres que te digan. Y cuando viene la palabra directa de Dios que te dice: detente, ¿qué estás haciendo? Estás yendo completamente en la dirección opuesta que yo te envié. El Espíritu Santo, ese consejo que te confronta, amado hermano, es lo que viene a decirte hoy. No camines solo sin la voluntad del Espíritu Santo. Consulta la voluntad de Dios, pregúntale, escucha y busca la dirección de Él. Porque mire lo que dice Proverbios capítulo 11 versículo 14: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. La otra versión dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero quiero aclararle algo. Cuando habla de multitud de consejeros, en aquel entonces hablaba de personas que estaban en el círculo íntimo del rey, que estaban conectados con la fuente inagotable. No vaya a buscar consejo de multitud de personas que ni siquiera están conectadas al Señor.
que ni siquiera han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo ni siquiera afirma los pasos de ellos. Venga a sus pastores, venga a la palabra de Dios, venga a buscar en oración delante del Señor para que Él te ponga, escúcheme bien, la paz y confirme los pasos que vas a tomar. Yo he conocido personas como usted y yo lo hemos conocido, y tal vez usted ha sido uno de ellos y yo he sido uno de ellos, que hemos tomado determinaciones y decisiones en un sentimiento temporal y hemos tomado decisiones permanentes en un sentimiento temporal, y después le pedimos al Señor que nos guíe qué hacer. La pregunta es: ¿cuándo fue que ibas a tomar la decisión que le consultaras al Señor antes? Pero muchas veces tomamos decisiones permanentes con sentimientos temporales, porque las circunstancias van a cambiar. Pero si eres guiado por el Espíritu de Dios, busca el consejo del Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad. Proverbios, mejor dicho, Romanos capítulo 8 dice: y los hijos de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios dará testimonio que somos hijos de Dios, por lo cual clamarán: Abba, Padre. Él es tu Padre, Él es mi Padre. Y si nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, dice la palabra, ¿cuánto no más nuestro Dios dará buenas cosas a sus hijos? Pero muchas veces pedimos el consejo, y como fulanito no, ¿verdad? O el pastor no te dijo lo que querías escuchar, te vas a buscar a través de muchas personas para que alguien te dé el consejo de lo que tú querías hacer y habías determinado en tu corazón. Es decir, oh, ya llegó la confirmación. ¿Sí o no? Busquemos al Señor, busquémoslo antes de tomar una determinación. Mire lo que dice capítulo 15 versículo 22: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Versículo 23: el hombre se alegra con la respuesta adecuada, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Mire, cuando viene en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, la palabra de Él, qué rico. Pero cuando está fuera de tiempo y no viene de Dios, hay ansiedad, hay temor, hay incertidumbre de lo que va a suceder. Y mire lo que dice el versículo 24: la senda de vida para el sabio es hacia para que se aparte del Seol que está. La pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿cuándo fue la última vez que buscaste el consejo de arriba? ¿Cuándo oraste al Señor antes de tomar esa determinación? ¿O tus sentimientos te impulsaron hoy por la circunstancia temporal que estás viviendo a tomar en un sentimiento temporal una decisión permanente, la cual vas a sufrir daño porque pensaste que este sentimiento temporal? ¿Cuántos se han enojado aquí? Levante su mano, hermano, por favor. Si no, ya me enojaron a mí. Todos nos hemos enojado. Y si yo no vuelvo a hacer esto, ¿verdad? En alguna ocasión. Pero ese sentimiento temporal, si tomas una decisión permanente en ese tiempo de sentirte como te hayas sentido, va a determinar los pasos que vas a tomar eternamente. O una decisión que tomaste permanente en un sentimiento que va a cambiar. Ten cuidado, tengamos cuidado, porque usted ha dicho, yo he dicho, esta no me la vuelve a hacer, este nunca me lo va a volver a hacer, y ahora yo voy a determinar que ya. Y mire, en un matrimonio la palabra siempre y nunca no funciona. Saquémosla del vocabulario. Esto es 2 por 1 en matrimonios. La palabra siempre y nunca, sáquela de su. Y si usted va a hablar, siempre haced lo mismo. Nunca, ¿verdad? Siempre y nunca fuera.
Y si usted saca esas dos palabras de su vocabulario, le puedo garantizar que su resultado va a ser mucho mejor. Mire, cada vez que usted diga siempre y nunca, eche 5 pesos ahí en un glass jar y póngale ahí vacation fund para su vacación. Porque si usted dijo nunca y siempre y lo quitó de su vocabulario, pues eso que sobró ahí o eso que hay en ese que va a ser muy poco, no le va a alcanzar para la vacación, pero va a tener suficiente porque van a estar en armonía y van a poder ir sin necesidad de eso. Y cuando usted vea su glass jar de nunca y siempre y está lleno, úselo para ir a su retiro de matrimonios, que el Señor le va a hablar ahí. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo. Cuán agradable es. La senda de vida para el sabio es hacia arriba, y para que se aparte del Seol que está abajo. Hay tragedias que ocurren en nuestras vidas porque tomamos decisiones en impulso sin buscar la dirección y el consejo sabio de Dios. Y todos somos culpables de eso. Pero le doy un mejor ejemplo. Había un joven llamado Roboam, el hijo de Salomón, que cuando muere su padre Salomón, él comienza a reinar y el pueblo llega con Roboam y le pide alivio de todas las cargas pesadas que Salomón les había impuesto a todo el pueblo. Y los ancianos le dan su consejo y le dice: por favor, sé humilde con ellos, sé cariñoso, tené misericordia de ellos. Y mire lo que dice, vaya conmigo, mejor se lo voy a parafrasear, pero mejor se lo leo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 6. Mire lo que dice: el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Perdón, ayúdeme un poquito para acá. ¿Quién decían que era uno de los hombres más sabios de todo el mundo? Gracias. Pero comenzó bien la carrera, pero la terminó mal. Pero mire lo que sucedió aquí. Aquí habían consejeros. Mire lo que dice: pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Versículo 7. Y ellos le respondieron diciendo, diga conmigo, buen consejo: si eres bueno con este pueblo y les complaces y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Oiga, por favor. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. Usted lo puede leer en casa. Me voy a brincar al versículo 14. Pero míreme para acá arriba un segundo. ¿Qué cree que consejo le dieron los jóvenes? Mira lo que te dijeron los ancianos hacer. ¿Usted cree? ¿Qué? Te pidieron. Pero ¿y quién es el rey pues? Vos sos el mero rey, entonces que truenen los chicharrones. Duplícale la carga. Y mire lo que dice el versículo 14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Hermano, mire, uno ve el ejemplo de Roboam y dice: qué bárbaro ese hombre. Pero ¿sabe qué es lo más curioso de todo eso? Tal vez tú y yo no vamos a maltratar a personas porque ni siquiera tenemos empleados, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos da el consejo correcto y nos dejamos llevar por el impulso
de las emociones basado en las circunstancias y terminamos haciendo lo que alguien te aconsejó que hicieras, aún cuando sabías que no era la voluntad de Dios. Y el resultado de esto no nos tiene que sorprender mucho. ¿Sabe qué terminó sucediendo? Fue una devastación total, porque el reino que Roboam había heredado para reinar se terminó dividiendo, porque una mala decisión puede afectar generaciones enteras. Y eso se llama orgullo, que hace que una persona escuche solamente lo que quiere oír. Pero la sabiduría aún escucha las palabras que son incómodas. Amén. Se acabaron los amenes hoy aquí, ayúdame un cachito. La sabiduría escucha la palabra de Dios. Y antes de tomar una determinación hoy, te toca y me toca buscar la dirección de Dios, buscar el consejo de Dios, escuchar a personas maduras espiritualmente. No corras a gente inmadura a buscar un consejo porque quieres que te digan lo que tú querías escuchar. Por eso no tomemos emociones, mejor dicho, decisiones por emociones. Se me lengua la traba, dijo aquel, ¿verdad? No tomemos decisiones basadas por emoción, por enojo, por impulso, por orgullo. ¿Por qué? Porque hay decisiones que hoy parecen buenas, pero tal vez van a destruir tu futuro. Por eso Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El sabio es entendido en los tiempos. El insensato dice: no necesito aprender más porque yo ya lo sé todo. El sabio entiende que no necesita aparentar delante de nadie que lo sabe todo, porque Dios nos ve desde arriba y dice: todavía le falta. Dejémoslo un poquito más en el horno de aflicción. HDA, se lo puede leer en el Antiguo Testamento, dice el horno de aflicción. Muchas veces te meten en el horno de aflicción para purificar todo lo que hay en ti y en mí. Y esta es la cuarta verdad. Acompáñenme, por favor. Le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que suban. Diga conmigo: la persona sabia. No, ayúdenme un poquito más. La persona sabia cambia después de escuchar la verdad. No basta solamente escuchar, sino la verdadera sabiduría va a producir en nuestra vida una transformación, va a producir en nosotros algo nuevo. Y tal vez hay personas que escuchan mensajes cada semana, por año tras año, pero no hay transformación, no hay cambio. Y por eso el Señor nos dice: escucha el consejo, pero ponlo por obra. No te quedes igual como estabas antes. Y el Señor te quiere recordar hoy que el sabio va a responder a la verdad con obediencia. Hay verdades relativas, pero hay verdades absolutas que Dios ha establecido. Y cuando le digo relativas es porque las ajustamos a nuestra circunstancia, las acomodamos a nuestro diario vivir. Pero Dios te dice hoy: cuando yo hablo a tu vida, lo hago porque te amo, porque quiero el bienestar para tu vida. Santiago capítulo 1 22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, diga conmigo: yo soy oidor y también hacedor. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Por lo tanto, el Señor nos recuerda hoy, Mateo 7:24: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías
y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo, es poderoso aprender a escuchar. No quiero ser un oidor solamente, quiero ser un hacedor. La sabiduría bíblica no es información acá, es transformación de adentro hacia afuera. Cuando escuchas la verdad, viene un cambio absoluto a tu vida y a la mía. Pedro, impulsivo, hablaba antes de pensar, actuaba en sus emociones. Pero Jesús no había terminado con él. Le dijo, Pedro, tú no lo sabes todo. Tienes que seguir aprendiendo. Y en Juan capítulo 21 usted sabe lo que sucedió. Recibió la corrección de Dios en amor y la tomó, porque la evidencia de aprender a escuchar es que la puso por obra. Hechos capítulo 2, su primer mensaje lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Escuchó, recibió la corrección y puso por obra lo que Dios le pidió. Amén. Por eso, después de ser resucitado el Señor, lo encuentra, le habla, lo confronta, y Pedro produjo un cambio, una transformación de corazón. El hombre temeroso se convirtió en un hombre lleno del poder de Dios. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Me puede ayudar un poco? Yo le vengo a decir que la verdad de Dios llegó a su vida y a su corazón. Y le dijo, tú eres Pedro. Y si tú me amas como tú dices que me amas, yo nunca te dejé de amar. Aunque me negaste, yo nunca te dejé de amar. Por cierto, es tanto mi amor por ti que hoy vengo a recordarte y a preguntarte y a confrontarte, porque caíste negándome 3 veces si verdaderamente me amas. Porque te amo yo a ti. No sirve escuchar la voz de Dios si vamos a seguir viviendo iguales. No sirve que sigas leyendo la palabra de Dios si vas a seguir viviendo sin obedecerla. No sirve pedir consejo si nunca lo vas a aplicar a tu diario vivir. Pastor, pero la semilla va a dar fruto a su tiempo, yo voy a seguir leyendo. Yo no le digo que no lea la Biblia, pero qué lindo es que la pongamos por obra. La verdadera sabiduría produce cambios. Cambia nuestra actitud, cambia nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Y la gente sabia no solo escucha la verdad, sino que la practica. Levante su mano derecha y dígale, Señor, yo quiero practicar. Yo quiero ser de un corazón y un espíritu enseñable, moldeable, en el cual tú puedas depositar de tu aceite para ser de bendición. Él anda buscando hoy personas que le digan, Señor, estoy dispuesto a decir, Señor, si tengo que cambiar, cámbiame. Yo voy a cambiar. Si tengo que pedir perdón, Señor, yo estoy dispuesto y lo voy a hacer. Si tengo que corregir mi camino, yo te voy a obedecer, Señor. Porque la Biblia dice que el orgulloso rechaza la instrucción, pero el sabio, ¿qué dice? La abraza. El orgulloso endurece su corazón, pero el sabio se humilla. El orgulloso se queda igual, pero el sabio cambia y sigue creciendo. Y por eso en esta mañana yo te quiero invitar así, donde tú estás, que te pongas de pie.
Y quiero que me pongas atención aquí rápidamente. No sé en qué intersección de la vida estés hoy. No sé qué dirección has estado buscando, pero Dios sí la sabe. Y Él está en este lugar y quiere hacerse manifiesto. Pero tú y yo tenemos que tener hoy la capacidad para poder estar disponibles para que Él derrame en ti de su sabiduría, de su guianza, de su Espíritu Santo. Moisés dijo: Señor, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo delante de Faraón? Y dijo: yo he visto, he escuchado, he visto a mi pueblo, el sufrir de mi pueblo, he escuchado su clamor, y ahora te digo, ve. Tuvo que aprender a escuchar una voz, y lógicamente hablando, humanamente hablando. Y Dios hoy tal vez te está hablando que tienes que tomar un paso de fe para que Él sea manifiesto en tu vida. David tuvo que aprender a ser confrontado y aprender a recibir la corrección por su propio bienestar. Pedro aprendió a recibir la confrontación y el consejo para poder cumplir el propósito de Él. Y tal vez hoy el llamado para nosotros es un corazón enseñable, porque no hemos llegado todavía. Vamos a ministrar una alabanza y vamos a ministrar esta palabra, vamos a orar. Pero si el Espíritu de Dios te ha hablado a tu corazón y sabes que todavía necesitas más, yo te invito a que vengas aquí al frente y vamos a orar por ti hoy. Si tú necesitas más del Señor, más sabiduría y aprender a escuchar su voz, ven aquí al frente, toma un paso de fe. Yo ya estoy al frente porque yo necesito más de Dios. Y si tú no necesitas, pues yo te exhorto que hoy reconozcas con humildad que eres un necesitado del Señor como yo lo soy. Ven aquí al frente y vamos a ministrar una alabanza y vamos a ministrar esta palabra en el nombre del Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay y dentro de mi corazón necesita más de ti. Y porque todo lo que hay dentro de mí y necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay y dentro de mi corazón necesita más de ti. Amado Dios, en esta mañana abrimos nuestro corazón para escuchar tu consejo, para escuchar tu voz, amado Dios. Pero no para ser oidores olvidadizos, sino para ser hacedores de tu palabra, Padre. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de ser obedientes, escuchar y obedecer tu palabra, la palabra que nos hace sabios, Señor, sabios para saber cómo vivir en esta tierra, Padre. Necesitamos, Señor amado, tu sabiduría
para saber cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores servidores, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores hijas. Necesitamos tu sabiduría, Padre amado, para vivir en esta tierra donde la maldad está aumentando cada día, Señor. Y el mundo quiere darle forma a nuestras vidas, Padre. Pero cuando vamos a ti, cuando abrimos nuestro corazón al consejo que viene de ti, cuando abrimos nuestro corazón para escuchar tu voz, amado Dios, tu palabra le da la forma que nuestra vida necesita.